Life finds a way. Hello there. Un momento. Esa voz la conozco y no es Mariano. ¿Quién sos? Deberías saber quién soy porque vos me invitaste. Ah, cierto. Tengo la mente destartalada. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Mendo. Un gusto hablar con vos. Bueno, me alegro que estés acá en este nuevo programa de mates, ciencia, Tolkien, Wargos y mil cosas más. Bueno, mates en mi caso, cerveza en el mío. En mi caso hice una excepción y también estoy tomando cerveza con unos chipá. Ah, bueno, la combinación mejor es la de mate con chipá, pero es aceptable eso. Claro, sí, mal. Mates, ciencia y chipá. Tengo que probarlo. Sí, tenés que. Bueno, hola audiencia, ¿cómo están? Hemos vuelto. Mariano en este caso no va a poder estar presente en el programa de Mates y Sci-Fi porque Mariano se fue a su planeta. No, mentira. Mariano estaba de viaje, así que le mandamos un saludo, que tenga buen trekking. Y así que tuvimos que hacer uso de nuestros múltiples contactos en la paleontología para editar nuevos programas con invitados. Y en este caso, hoy tenemos como invitado a Sebastián Monsalvo. Él también es paleontólogo. Así que, Seba, si querés contarnos un poco qué haces de tu vida de paleontólogo. Bueno, en primer lugar, hola a todos. Un gusto estar acá. Un poco nervioso estoy, tengo que admitirlo, porque es la primera vez que hago un podcast, pues ya tenés experiencia en esto. Y bueno, a ver, ¿qué hago de mi vida? Bueno, en primer lugar, les comento, yo trabajo en el CITTP de Diamante. Soy paleontólogo, me especializo hago paleomastozoología, estudio mamíferos fósiles. Y entre ese enorme grupo, digamos, de animales, trabajo con ungulados nativos sudamericanos. Precisamente me dedico a estudiar proterotéridos, que son dentro de este enorme grupo de ungulados sudamericanos, son de los más pequeñitos y tienen similitudes con los caballos, digamos, por decirlo así, del hemisferio norte, y tienen la verdad una evolución muy, muy interesante. Bueno, como siempre arranqué de muy chiquito, nada que ver, me gustaban los dinosaurios, después divagué, cuando entré en la facultad, me encantaron los invertebrados, así que casi me voy por ese lado, pero bueno. Sí, la realidad es que terminé estudiando mamíferos, que no me desagrada para nada, al contrario, me fascina. Claro, así que bueno, a pleno. ¿Y hay algún proterotérido para ver, por ejemplo, en el Museo de la Plata? En el Museo de la Plata hay muchos, ¿sí? En realidad en exhibición no, o sea, tenés que verlos en la colección. Bien. Sí, son todos materiales que, básicamente colectó Carlos Ameghino y, los estudió en su momento Florentino Ameghino antes de que Moreno le pegara el rasgue, digamos, del museo. Sí, hasta que pasaran cosas. Pasaron cosas ahí, pero sí hay una colección bastante importante, y en el MAC también es muy importante la colección que hay con respecto a ese grupo. Pero no, en exhibición no, son animales, digamos, más que nada, o sea, lo que hay en el museo son muy fragmentarios, digamos, todo, y sí, yo pienso que debería darse a conocer mejor esos animales, porque son importantes. Sí, pasa con otros ungulados también, pasa con, los tipoterios tampoco son muy conocidos, siempre son los mismos, siempre son toxodóntidos, muchos enartros, muchos, digamos, armadillos gigantes, megaterios perezosos gigantes, siempre como que deberían darse a conocer más otros animales. Sí, como que siempre está muy enfocado las exhibiciones a el megaterio, el cliptodonte y el tigre de dientes de sable. Sí, convengamos que es lo más fácil, digamos, de montar, ¿no? Sí, tenés un montón, tenés muchos especímenes. Sí, muchos especímenes, y también vos me nombraste el Smilodon, que es como espectacular de ver un tigre de dientes de sable.
pero bueno, también son animales que tienen una amplia distribución. Un esmilón, está bien que tenemos 2 especies, ponele, o sea, una más representada en el hemisferio norte, otra más en el sur, pero es como tener, no sé, un puma hoy en día, que es un animal común. Claro, comparado con... sucede lo mismo con los osos de las cavernas, perdón, los osos de la pampa, que hay muy pocos esqueletos y pocos especímenes. Totalmente. Comparado con los Milodons. Sí, igual yo creo que tiene que ver a qué le damos prensa, porque si vamos al caso, lo que es la historia, ponerle de los verdaderos caballos, lo que es los caballos holárticos, tampoco creo que sea algo muy conocido, o sea, esa historia. Sí, o sea, sabemos lo clásico de cómo fue la evolución, de la reducción de los dedos, del aumento de tamaño, pero realmente la gente conoce, no sé, Iracoter, pienso yo. Hippie. Creo que son animales como conocidos para el público, el grueso de la gente. Realmente no lo son tanto. No. Y justo me das pie para hablar de un grupo de mamíferos que son, si lo nombras a las personas con el nombre que tienen... ¿Qué nombre? Entelodontes. ¡Qué temazo! El de los entelodontes. Pero yo sé a dónde va vos. ¿A dónde voy? ¿Qué pensás? Porque yo vi una serie que creo que usan a los entelodontes como inspiración para unos animales. No sé si vos la viste también. Yo también la vi, soy un fan acérrimo, se puede decir. Y sí, yo creo, a ver si adivino, ¿te estás refiriendo a los wargos de Rings of Power? ¿O estoy claro, casi, sí, exacto. Justo queríamos, hablando del episodio, que ya todo el mundo cuando lo vea va a ver que el título tiene que ver con la Tierra Media. Vamos a hacer énfasis en un poco de algunos animales que estamos viendo, no solo en la literatura de Tolkien, sino en las series y películas derivadas de sus libros. Y hay unos animales que aparecen en la nueva serie de Amazon, Los Anillos de Poder, o de Rings of Power, en las que aparecen unos animales bastante llamativos. Por un lado aparecen como decís vos, hay unos wargos que los tienen los orcos, que parecen un chihuahua, porque tienen los ojos como por fuera. Claro, pero no cabe mucha duda de que estamos hablando de un pariente de algún perro, en ese caso. Claro. Pero a mí los que me llaman la atención son los otros animales que aparecen no recuerdo bien si el episodio 3 o el 4, que los persiguen a los proto-hobbits, a los Halffoot o pelosos, como le pusieron en la traducción, que son unos animales medio lobos en tamaño, un poco más grande que un lobo, bastante más grande, con cabezas como muy fuertes y alargadas. Y me llama la atención porque no es que a mí me llamara la atención y dije, es un entelodonte. Yo vi un meme que me hizo cagar de risa, que era como fauna pleistocena de Lord of the Rings, y te lo mandé a Seba, y un poco surgió la idea de hacer este podcast de ahí. Bueno, yo te voy a ser sincero. Cuando vi esa escena, lo primero que me surgió a la mente es esto, son entelodontios. O sea, no tuve ninguna duda. Después escuché algunos sonidos que eran como medio de perro, de lobo, o sea, mezclado con esa escena que había visto, y como que me surgieron algunas dudas. Pero claro, desde mi punto de vista, para mí era clara o sea, de dónde tomaron, digamos, la morfología, digamos, la forma de esos animales. Y bueno, o sea, básicamente me da un poco de cosa decirlo, porque realmente no sé de qué animales se tratan, porque al haber visto el wargo de los orcos y al haber visto estos animales, son distintos, lo que primero planteo, o lo que primero me surge en la cabeza es, ¿estamos hablando de lo mismo? O sea, los que hicieron Rings of Power, ¿pensaron que estos eran wargos o realmente eran otros animales? ¿Vos qué pensabas respecto a eso? Qué buena pregunta esa, me re gustó. Yo lo veo como que sin haber leído nada de los productores ni nada, yo creo que quisieron hacer otro tipo de bichos con una estética similar y con una agresividad similar a la de los wargos, pero distintos, que sean morfológicamente distintos, porque estos bichos tienen la cabeza larga, tienen dientes mucho más zarpados, obviamente tienen como la postura, ¿viste? Esa especie de joroba, o no sé si es una joroba, pero
Yo creo que Es una forma, quizás... sí, es una forma. Ah, ok. Que tiene que ver con el tamaño de la cabeza, en realidad, también. Claro, Esa forma. seguramente y con el tema de los músculos. Exactamente. A mí me hacen acordar un poco, es como que yo los veo y digo, esto me hace acordar entre un guargo, o un lobo si querés, y un cerdo, o un jabalí, por la cabeza larga y todo lleno de dientes gigantes. Yo siento como que los productores quizás quisieron hacer algo tipo guargo, pero más tirando a un jabalí. Claro. En cuanto a la morfología, vemos algo similar a un jabalí. Ahora, ¿qué vemos? De acuerdo, o sea, algo parecido a los lobos, es que eran, por ejemplo, 3, no recuerdo si eran 3 o 4, que estaban acechando como a una presa, con uno en el frente, digamos, como haría, digamos, el macho alfa, ponele, o el líder de una manada. Eso es más de un carnívoro, es más de un lobo. Ahora, la morfología es casi indiscutible, digamos. O sea, estamos hablando de otro animal distinto y más sobre todo si nos vamos a las extremidades. O sea, si yo veo las patas de esos animales, realmente, o sea, veo como un animal que camina sobre 2 dedos, tanto en las extremidades posteriores como en las anteriores. No sé si vos... Claro, tipo... Sí, tengo la imagen. Sí, tipo como un artiodáctilo, ¿es? El grupo que... Exacto. Un artiodáctilo, ¿qué es un artiodáctilo? Bueno, un artiodáctilo es un ungulado. ¿Qué es un ungulado? Es un animal que camina sobre lo que serían sus cascos. ¿Qué son los cascos? Serían como las uñas hipertrofiadas, o sea, unas uñas enormes. O sea, para llegar a ser un ungulado vos tenés que pasar por una fase, primero una fase digitígrada, o sea, de caminar sobre los dedos, que es como la que tienen, por ejemplo, los carnívoros, la que tienen los gatos, claro. Los perros, esos son digitígrados. Los osos, por ejemplo, son plantígrados, caminan sobre las plantas de los pies y de las manos. Ahora, los ungulados alcanzan una fase más que se llama ungulígrada, que es donde, además de empezar por una fase digitígrada, estas uñas se hipertrofian y el dedo, digamos, nunca llega a tocar el suelo. O sea, eso es un ungulado, digamos. ¿Qué ungulados tenemos hoy en día? Tenemos de 2 grupos. Tenemos los artiodáctilos, que son los que el peso del cuerpo pasa por lo que son el dedo 3 y el 4, que es el dedo del fuck you, por ejemplo, y el que le sigue. Con el que hacemos obscenidades, digamos, y el que le sigue. Entonces, ¿qué pasa? Los dedos que están por fuera de ese eje tienden a reducirse. Entonces, cuando llega a un grado avanzado, nos quedamos solamente con esos 2 dedos. El otro grupo, que es el de los perisodáctilos, que ahí tenemos a los caballos, a los rinocerontes, a los tapires, el eje pasa por el dedo central, por el dedo de las obscenidades, y se reduce el resto. Exactamente. Claro, es decir, el famoso pie mesoaxónico. Exactamente, se llama miembros mesaxónicos y paraxónicos. En este caso, los artiodáctilos tienen los miembros paraxónicos, entonces tienden a tener esos 2 dedos. Acá tenemos a los ciervos, a los rumiantes, a los camellos, incluso a los hipopótamos, a las ballenas incluso, porque las ballenas, está bien que hoy no tienen patas, pero en los fósiles sí tenemos las patas y tenemos esa condición. Entonces todos esos animales son artiodáctilos. Y estos animales que se ven en Rings of Power son de esa, por lo menos lo que se aprecia son esas características. Así que estoy casi seguro, puedo llegar a decir que es un animal artiodáctilo. Artiodáctilo. Sí, además, los cráneos de estos bichos, los que aparecen en la serie Rings of Power, tienen eso de que tienen el cráneo alargado, sí, con varios dientes, o por lo menos creo incisivos procumbentes y súper fuertes. Sí. Y después los post, no me acuerdo bien la terminología, los post-incisivos, los premolares y molares, ya como con formas más chiquitos, tipo muy parecido literalmente muy parecido a un entelodóntido. Claro, muy parecido. Sí, de hecho los entelodóntidos en su momento se lo han asociado a los suina. Los suinas son los chanchos. O sea, ahí tenemos
a los chanchos, los jabalíes, incluso ahí tenemos dos familias, tenemos los tallasuides, que son los pecaríes de acá, y a los suides, que son los chanchos. Bueno, se lo ha asociado en su momento. El problema es que son artiodáctilos, o sea, tienen los dedos iguales que un chancho, que un ciervo o lo que sea, y la forma de la cara es similar, pero han descubierto, o sea, por otros rasgos anatómicos más finos, de que estos serían convergencia, o sea, serían como que imita, o sea, la evolución llega a un grado de imitar a estos animales, a estos suinos, por decirlo así, estos chanchos. Claro, de desarrollar características similares en linajes diferentes. Claro, es difícil identificarlo cuando vos querés, cuando en realidad la convergencia se da dentro del mismo grupo. O sea, la convergencia no es que se está dando entre animales muy distintos, se está dando dentro de los artiodáctilos. Entonces es mucho más difícil distinguir esa diferencia. Pero bueno, o sea, hoy en día lo que se piensa es que los entelodontios no son chanchos, son artiodáctilos, pero con características muy similares. Lo que sí tienen de parecido es que son omnívoros. O sea, por la dentición, se piensa que no eran estrictamente herbívoros, podrían quizás comer carne, pero bueno, sí, también los chanchos son omnívoros, o sea, en ese aspecto son convergentes. Que es la condición primitiva también de los artiodáctilos. Los primeros artiodáctilos no eran estrictamente, o sea, tenían cúspides en los dientes. Digamos, los más novedosos se llaman selenodónticos. O sea, tienen como crestas que unen las cúspides que le ayudan a masticar la comida. Los primeros, en realidad, tenían cúspides que podían servir tanto para masticar vegetales como para comer carne, como hacen los chanchos pueden hacerlo, digamos. Sí, los chanchos son tranquilamente... por eso pueden comer tanto un hobbit como comer frutas. Sí, o sea, tranquilamente podría haber atacado a un grupo de hobbits y haberlos destrozado. Sí, me pareció muy interesante la propuesta de la serie de estos bichos, que no sean el clásico huargo con esta cosa tipo en forma que depende de la película, puede tener forma de hiena, forma de lobo. Sí. Que si querés podemos ahora me das el pie para hablar de los huargos. Sí, totalmente. Es más, te iba a decir una cosa, hablando de... habría que ver la serie, cómo se desarrolla, y ver si vuelven a aparecer estos animales o no aparecen más, y vuelven los huargos clásicos, como el primero que vimos, de los orcos. Pero también quiero decir una cosa, o sea, cuando vos ves las películas de Peter Jackson, agarrás el Hobbit o agarrás los huargos que aparecen en las dos torres, son distintos también. Sí, son re distintos. Hay variedad dentro de los huargos mismos, incluso siendo cánidos, los que se presentan en las películas de Peter Jackson son más cánidos, son más parecidos a los lobos, a los perros, bastante deformes, ¿no? Pero bueno, habría que ver qué pasa con la serie, o sea, qué es lo que ocurre después. Sí, para, vos me estás diciendo que quizás haya especiación sin patria entre los huargos de la Tierra Media. Y puede ser, yo no sé, viste, por ahí la Tierra Media, no sé, capaz que es muy pequeña. Especiación sin patria, o sea, no sé si lo entiende la gente cuando... o sea, lo más normal, o sea, el paradigma es que la especiación, no sé si decirlo paradigma, o sea, porque hay muchas teorías de cómo son las especies, ¿no? Pero... Sí, uno de los modelos. Uno de los modelos es que la especiación se da cuando ocurre una barrera entre poblaciones, no se pueden cruzar, empiezan a adquirir diferencias, cada estirpe, digamos, por decirlo así, empieza a evolucionar por separado y llega a un punto de tal diferenciación que después no se pueden volver a mezclar. O sea, no puede haber coito de vuelta o la descendencia no es fértil o algo de eso que sucede. Hay que ver si la Tierra Media, en realidad habría que estudiar si la Tierra Media, el espacio, no sé cómo es lo grande, ni cómo están los nichos particionados de la Tierra Media, como para ver si se puede dar un caso en que poblaciones puedan especiar, digamos. Claro, o sea, además... hay cadenas montañosas, hay... Sí, hay muchas cadenas montañosas. Sí. Además está la crianza, porque ya de acá meten el tema de esto, bueno, son bichos que los tienen ahí
está bien que para atacar, pero los están domesticando de cierta forma. Por más que sean Sí. bichos súper agresivos y gigantes. Pero tenés diferencias que, como la que decís, los wargos del Hobbit son como un perrito, ¿viste? O sea, no chiquitos, sino que tienen más forma, son menos deformes. Son menos deformes que los que vemos en las películas de Peter Jackson, del Señor de los Anillos. Valga la redundancia, porque son todas películas de Peter Jackson, así que respecto a las películas del Señor de los Anillos, y al wargo que vemos en el segundo episodio, creo, de Rings of Power, donde ese que es bien deforme, con lo que parece un chihuahua con los ojos para los costados, que son más... Sí, muy gracioso, la verdad que... A mí me gustó, a mucha gente no le gustó, pero a mí la verdad que me gustó mucho ese wargo. A mí me gustó mucho el diseño, sí, me re gustó y además súper agresivo, sí. Estaba re loco, parecía pasado de drogas. Sí, estaba pasadísimo, mal. Bueno, un dato que por ahí, perdón, no, ¿qué ibas a decir? Nada novedoso, así que decime nomás. No, una cosa que había leído, o sea, que dice que, o sea, los wargos en la Tierra Media habrían surgido en las tierras ásperas, o sea, del lado oriental de las montañas nubladas. O sea, es un dato de color. De color. Sí. Y es que siempre están por ahí, están por Rohan. No, sí están en todos lados. En todos lados. Y bueno, también están en Game of Thrones. Pasaron de un... Claro, de eso quería hablar un poquito también. Del concepto de wargo como direwolves, proveniente directamente de la traducción. Sí, claro. Que Game of Thrones yo creo que toma un poco más, de manera un poco más fehaciente o sin entrar en hacernos los científicos extremos de que no nos gusta algo porque no se parece a un dinosaurio o porque el T-Rex no es parecido a la evidencia o porque el wargo no es parecido al fósil, pero los wargos como del universo de Game of Thrones tienen están basados en algo mucho más más terrenal, por decirlo así. Claro, sí. ¿Querés contarnos un poco de eso? Bueno, o sea, para empezar, existen hoy en día lobos muy grandes. O sea, hay el lobo ártico, por ejemplo, que es uno de los que creo que se... Por ejemplo, ¿cómo se llama el lobo de... No me sale el de Jon Snow. El Snow, ¿no es? No. El blanco, el que es... El blanco, sí. Bueno, ahora no me sale el nombre, pero ese claramente es un lobo ártico. Ghost. Es Ghost. ¿Era ese, no? No me puedo acordar. Sí, es Ghost. O Fantasma. Estoy casi seguro ahora que es Ghost. Sí, bueno, ese es un lobo ártico. Es un lobo, no sé bien, imagino que es Canis lupus, algo, porque debe ser una subespecie seguramente. Que está, bueno, es un bicho que está hoy en día en peligro de extinción. Hace poco unos chinos pudieron hacer una clonación, así que le da un poco de esperanza a esa estirpe, por decirlo así. Pero bueno, son lobos muy grandes. Pero más allá de estos lobos actuales, que son bastante grandes, en la prehistoria, digamos, hasta el Holoceno, por decirlo así, había realmente unos cánidos bastante más grandes, más poderosos que los lobos, que el lobo que conocemos, Canis lupus. Un género, por decirlo así, es Aenocion. Aenocion y la especie Aenocion dirus llegó a vivir incluso hasta en Argentina, hasta no hace mucho tiempo en términos geológicos, y era un animal más robusto que los lobos actuales. Sí, y se pudo extraer ADN de algunos de estos huesos y se pudo determinar de que en realidad ni siquiera están relacionados con el género Canis. O sea, están más relacionados con el ancestro de todos estos animales. Y se hipotetiza de que no eran animales tan gregarios y que no había... una cosa que se dice es que los animales del género Canis, estos perros, hibridizan mucho. Y eso le pudo haber dado una ventaja ante adversidades, cambios climáticos y todo eso. Y bueno, estos animales no habrían sido gregarios y no habrían, digamos, tenido
esta capacidad, digamos, como tuvo el género Canis. Y eso lo habría llevado a la extinción. Pero sí, quizás hasta se cruzaron con el ser humano, yo no sé bien esos detalles. Seguramente. Hay algo que creo que no sé si lo remarcamos, pero es que toda esta fauna que vemos en estos universos ficticios, sobre todo esto del universo de Tolkien y el universo de Game of Thrones, sea de la serie o de los libros, responde mucho a una historia geológica en particular, que es el Cenozoico, con algunas partes, agarrando diferentes partes del Cenozoico, que es toda la parte geológica donde conviven los mamíferos con nosotros, después de la extinción de los dinosaurios, sea el Plioceno, el Pleistoceno, el Mioceno, si querés, en algunos casos. Es como que agarran un poco de un fauna de un poco de cada lado, de cada periodo, y ven su manera de insertarla en las narrativas. No es que dicen, voy a agarrar un oso de las Pampas y lo voy a meter acá. Simplemente les gustó el diseño y listo. Pero medio que son naturales, no es un huargo y un entelodóntido conviviendo con un dinosaurio. Dentro de todo como que tienen su coherencia narrativa. Totalmente. Sí, sin ir más lejos me estoy acordando, ¿cómo se llama esta película? Que también, o sea, había mamuts, o sea, en la construcción de pirámides. No 10.000 antes de Cristo. Exactamente, esa película. Bueno, esa película hace lo mismo. En esa película aparece mamuts conviviendo con humanos, aparece tigre diente de sal, también un poco exagerado con el tamaño, no recuerdo. Pero. Sí, aves del terror. Y aves del terror también, exactamente. Creo que todo eso quedó como grabado, digamos, en nuestros ojos primitivos. Al punto que los hemos descrito no digo a las aves del terror, pero sí en las cuevas a los mamuts, por ejemplo, los hemos pintado, por decirlo así. Claro, sí, están reflejados en la historia, ya directamente en el subconsciente a esta altura. El subconsciente, eso quería decir, me salí. Bueno, justo hablaste de los mamuts y me hiciste acordar que volviendo a las faunas estas pleistocénicas o del Cenozoico o del Paleo o del Neógeno, como quieras llamarlo, que en las películas, en los libros, donde quieras, de Tolkien tenés los olifantes. Que hay un poco de discusión, que lo estuvimos charlando con Seba en los preparativos del podcast respecto a los olifantes, pero los olifantes todo el mundo sabe, los que vieron las películas del Señor de los Anillos se acuerdan, son los elefantes estos gigantescos, pero que tienen pequeñas diferencias, no son estrictamente elefantes. Claro, bueno, comento acá lo que estábamos hablando, cuando Tolkien, digamos, describe a los olifantes, realmente no se ve ninguna peculiaridad más allá del tamaño. O sea, se habla que tienen un tamaño realmente enorme, que poseen, que en el lomo, digamos, había torres, que son los que usan la gente del sur, digamos, claro. Pero no hace referencia, por ejemplo, a lo que vemos en las películas de Peter Jackson, que son esos incisivos inferiores. O sea, en la película de Peter Jackson vemos tanto unas defensas superiores de la maxila, por ejemplo, que son incisivos en realidad, y también vemos unos incisivos enormes, casi del mismo tamaño, inferiores, o sea, apuntando hacia ambos lados. Bueno, y un tamaño absolutamente descomunal. Me puse a ver la imagen de cuando los ve por primera vez Sam, que las personas en realidad van caminando y llegan a la altura de, no sé, del tobillo, por decir así. Una cosa descomunal. Sí, o sea, casi como un saurópodo, es un dinosaurio. Sí, y más también, una bestialidad. Me puse a pensar, no sé, en el mamífero más grande del mundo. Bueno, hay una discusión ahí cuál es el prehistórico más grande, pero la disputa siempre está entre un rinoceronte, que tenemos ahí a Paraceratherium, y tenemos a Paleoloxodon, que es un elefántido, que es casi del mismo tamaño, pero bueno, siempre está la discusión de como el T-Rex y el Gigantosaurio, cuál es más pesado, cuál es más robusto, cuál es... Bueno,
está esa discusión, pero posiblemente sea un elefante, ¿no? Pero el tamaño de ese elefante, el más grande, creo que no le llega ni a la axila de lo que son los olifantes de Peter Jackson, vamos a decir, no de Tolkien. Sí, del canon definido por Peter Jackson. Sí, además me hace acordar eso de que tengan las defensas, ¿cómo se llaman? Los defensas inferiores, no sé cómo se llaman, los que no son de la maxila, sino los que salen de la mandíbula. Sí. Que me hacen acordar a... Sí, vamos a ponerle la defensa, lo que dicen los trunks, vamos a poner, como dicen en inglés. Sí, vamos a decirlo, o como le dice la gente vulgarmente, los colmillos de arriba, los colmillos de abajo. Exacto, que no son colmillos, vamos a decirlo. No son colmillos, sí. Ni los de los elefantes son colmillos, son incisivos. Porque, exacto. Pues, vamos a decirlo así, a ver, cuando agarramos elefantes bien primitivos, agarremos, no sé, por ejemplo a Moeriterium, un elefante muy primitivo que tiene la dentición completa, los que tienen las defensas superiores que están hipertrofiadas, las que son grandes, serían los segundos incisivos, los segundos. Entonces eso quiere decir, y los primeros se pierden, y los terceros también. O sea, el incisivo, lo que forma las defensas, digamos, en el elefante actual sería el segundo incisivo. El segundo incisivo superior. Ah, zarpado, mirá. Claro. Después ocurre toda una reducción, el cráneo se hace brevirroso, se hace aplanado, o sea, en la evolución de los elefantes. Y después resulta que con los incisivos de abajo, hay muchos clados de elefante que tienen incisivos muy grandes abajo. No solamente dentro de los paleo de estos elefantides, sino que también dentro de, por ejemplo, los gonfoteridos. Incluso hay elefántidos, o sea, emparentados con el elefante actual, que también tienen unos incisivos muy grandes abajo. O sea, es una cosa que ocurre muchas veces en la evolución de los elefantes. Pero la verdad que nunca, por lo general cuando tienen incisivos abajo siempre están como dirigidos bien hacia adelante y no abiertos así como están en los olifantes de Tolkien. En los olifantes. De Peter Jackson. Claro, en los olifantes. No vi ningún caso en que tengan los incisivos de abajo abiertos. Siempre están como pala o dirigidos hacia abajo, pero nada más que eso. En todos los casos. Pero bueno, los hace más aterradores. Está bueno, están muy buenos los olifantes de Peter Jackson. Sí, está muy, muy bueno el diseño. Además son unos bichos devastadores y transmitieron eso muy bien. No, bueno, lo que quería mencionar es que, o sea, en el relato de Tolkien no se ve, o sea, no hay una descripción de los dientes esos de los incisivos inferiores, no hay nada de eso, sino que lo que describe es como un elefante grande. Lo hace, bueno, en El Señor de los Anillos, en las dos torres. Y bueno, lo que hace Sam en ese momento es, para que lo he perdido, lo dejé anotado y lo perdí, tengo el libro acá en mi mano. Me parece muy bien, la bibliografía siempre a mano. La bibliografía a mano. Sí, pero ahora lo perdí. Era el libro tercero, no, el libro cuarto y el capítulo 4. Hierbas aromáticas y guiso de conejo. Ya seguro te acordás de qué se refiere. De la escena, me acuerdo de la escena. Exactamente, la escena cuando cocinan el conejo. Ah, bueno. Potatoes. Bueno, voy a la canción, que por suerte las canciones, los poemas siempre están marcaditos ahí. Bueno, la descripción que hace Sam sobre los olifantes, porque, ¿qué pasa? Acá le pregunta a Sam si había algún olifante, porque estaban ahí cerca de la Puerta Negra, ¿viste? Y estaban viendo cómo entraban la gente, sí. O sea, todos a Gondor. A Gondor no, cualquiera, a Mordor, dice. Bueno, la cuestión es que alguien le pregunta a Gollum si había visto algún olifante. Y le dice Gollum, no, ningún olifante. Dice, ¿qué son los olifantes? Bueno, Sam se levantó y poniéndose las manos en la espalda, empezó a cantar. Gris como una rata, grande como una casa, la nariz de serpiente,
Hago temblar la tierra cuando piso la hierba y los árboles crujen. Con cuernos en la boca, por el sur voy moviendo las inmensas orejas. Desde años 50 marcho de un lado a otro y ni para morir en la tierra me acuesto. Yo soy el olifante, el más grande de todos, viejo, alto y enorme. Si alguna vez me ves, no podrás olvidarme. Y si nunca me encuentras, no pensarás que existo. Soy el viejo olifante, el que nunca se acuesta. Esa es la descripción que hace de los olifantes. Y bueno, no dice nada de los de las dientes características inferiores, de las características. Sin embargo, habla de grandes orejas, que eso me hace pensar un poco más en un elefante africano que en un elefante asiático, porque realmente un elefante asiático no tiene unas orejas muy grandes. Claro. Que no recuerdo cómo era en las películas de Peter Jackson, cómo lo describe, cómo es, era un elefante, ¿cómo lo has visto vos? Las orejas. ¿Un africano? ¿Cómo era? ¿A qué se parecía más? ¿Un elefante africano o un asiático? No me acuerdo la diferencia. Tiene como su Sí, diferencia igual, bueno. pero igual son las orejas, no son tan grandes en las pelis. Claro, lo que pasa es que bueno, en proporción al cuerpo, claro, sí, no. De las mega defensas. Pero bueno, más allá de eso, más allá de que la descripción en los libros no es clara, está bueno como la redefinición que hacen en las pelis, como el bicho con las defensas gigantes, con las defensas inferiores. Y un bicho gigantesco que es claramente de choque y ataque, casi como usar un dinosaurio para tu infantería. Pero de vuelta, volvemos a esto de las faunas del Cenozoico utilizadas en un universo fantasioso. Claro. Porque, mira, si yo me inclinara a algún tipo o sea, el bicho sería un gonfotérido, por ejemplo, dentro de todos los proboscideos, todos los elefantes, porque la mayoría de los gonfoterios son los que tienen estos incisivos inferiores, tenés más primitivos, pero bueno, ya son paletas que tiene abajo. O sea, por ejemplo, el plativelo. Sí, me acuerdo que eran plativelo, sí. Claro. ¿Qué pasa? Hay una cosa muy interesante que pasa con los gonfoteridos, que los gonfoteridos empiezan a tener características muy parecidas a las de los elefantes, a los elefántidos. Cuando, por ejemplo, los elefantes que tenemos nosotros, más representados, los gonfoteridos que tenemos más representados nosotros son Stegomastodon en Argentina, claro, y Cubieronius, por ejemplo, son gonfoteridos, pero que pierden estos digamos, dientes incisivos inferiores. Entonces se asemejan más a los mastodontes realmente, porque la dentición es parecida a la de los mastodontes, no a la de los mamútidos, a los mamútidos. Entonces tienen convergencia, digamos, con los elefántidos, pero la mayoría de los gonfoterios, o sea, el grueso, tenían estos colmillos, estos incisivos inferiores. Claro. Sí, además son bichos que están desprovistos de pelos y son más tirando a este tipo de bicho como escribí vos, y no tanto un mamut, como sí se ve en el universo de Juego de Tronos. Claro. El tema con los mamuts es que, bueno, nosotros tenemos en la visión, la cabeza, lo que son los mamuts que se encuentran en el permafrost, digamos, en Siberia. Sí, en Siberia. Todo eso. Claro. Después, ¿qué pasa? Hay mamuts que, bueno, que digamos, no, los mamuts son elefántidos, no son los mamutus, digamos, que son los mastodontes, son otra familia. Pero, por ejemplo, tenemos una confusión. Una confusión. Tenemos mamutus, el colombiano, por ejemplo, que alcanzó, o sea, latitudes muy bajas, ¿me entendés? Entonces yo realmente, o sea, lo que se piensa es que esos mamuts no tenían el pelo no eran lanudos como los que se encuentran en Siberia. Si no, no podrían haber estado nunca, digamos, en un ambiente tan cálido, por decir así. Sí, es verdad. Y eso que en Juego de Tronos tiene sentido porque están arriba, al norte del muro, en un lugar que es Siberia, básicamente. Totalmente, absolutamente. Que me encantó. O sea, cuando lo vi, yo tengo la suerte de que no vi Game of Thrones en su momento, no tuve que esperar una semana. Así que ahora recién estoy mirándome, y todo por culpa de House of the Dragon. Así que estoy mirando. Obvio. Sí, porque me enganché con House of the Dragon. Claro, estás viendo 3 series de fantasía casi al mismo tiempo.
la tesis quedó relegada. No, mentira. Suele pasar. Pero bueno, la verdad que me gusta mucho estar pudiendo ver por lo menos 2 episodios por día. Está bueno. Sí, avanzas bastante. Sí, aparte lo que me pasa es que en una semana no me acuerdo nada que pasó. Sí, a veces pasa también, porque tenés también cuando ves otras series, tenés tanta info en la cabeza que te olvidaste. Y ahora decía, el problema que estoy teniendo es que se me mezcla todo, ¿viste? Rings of Power, sí. ¿Dónde estaba? Que Sauron montando un dragón. No. Bueno, Sí, entonces, ¿qué decimos? No, que creo que no sé si me faltaba algún animal que me llamara la atención. ¿Sabes qué? Las águilas en El Señor de los Anillos y en El Hobbit también. Bueno, en Rings of Power también aparecen, ahora que me acordé. Que está bien, son monstruosas, son águilas tamaño dragón. Más allá de eso, o sea, sí, tamaño realmente no. Sí. Águila que no sé, que me parece un avión. Está bien que en los universos de fantasía son así. Y actualmente no existen águilas tan grandes. En ese sentido, hay águilas de estilo tipo el águila arpía, que sí, creo que tiene 2 metros de envergadura. Hay en Misiones. Sí, que es, de 2 metros más o menos, sí. Es un bicho muy grande, pero no esas proporciones. Y en el registro fósil hay evidencia como de algunas aves muy grandes que no necesariamente son cazadoras, como en el caso de, creo que de Argentavis, que siempre se la figuró como una águila de 3 metros. Pero creo que la evidencia hoy en día es otra cosa, creo que es como un ciconiforme o una cigüeña, no me acuerdo bien qué era. No recuerdo cómo está ahora, no. ¿Cuáles eran las últimas hipótesis? Decían que era algo que no se iba a cazar. Sí. Si no estoy mal, igual si me está escuchando algún ornitólogo que después me pegue, pero yo lo último que sabía era que un poco de las proporciones estaban medidas y no era un bicho tan activamente cazador. Claro. Pero hay evidencia indirecta en África, en estas poblaciones de homínidos primitivos, parece que de Australopithecus, de aves raptoras gigantes que los cazaban ahí por el Plioceno. Está bien que los australopitecinos, que son estos parientes nuestros, homínidos primitivos, eran más petizos, como Lucy, que es famoso Lucy por Lucy in the Sky with Diamonds. Sí. Que medían 1,20 m, está bien, no es que miden 20 centímetros, pero eran como hobbits. Pero igualmente ¿Hay evidencia directa de caza o es una cuestión por superposición, digamos, del hábitat y eso? Creo que hay unos laburos de tafonomía. Ajá, qué bueno, qué interesante. Sí, me gustaría. Salió hace unos años. Salió hace unos años la noticia y... O sea, bueno, sí, es medio como legendaria, digamos, o sea, los casos, digamos, de caza de águilas y homínidos, digamos. O sea, se han visto en documentales como cazan, por ejemplo, muchas águilas cuando tratan de pasar de un árbol a otro, saltar o lo que sea, van y cazan a los monos, digamos. Sí. Pero bueno, en este caso estamos hablando de homínidos ya totalmente terrestres, digamos, ¿o no? Sí, y terrestres y bipedales, de hábitos locomotorios ya a dos patas, en criollo. Pero bueno, viste que además estos homínidos originalmente se piensa que eran como homínidos de ambientes cerrados, no salían en muchos ambientes abiertos por el tema de la presión de caza, de todos los bichos que te podían matar. Sí. Si eras un homínido que medía 1,20 m, te mataba cualquier cosa. Sí. También estaba pensando en hay otras águilas gigantes, son las de Nueva Zelanda. El género tenés razón. Yareatus, que es una ave extinta enorme que cazaba moas, supuestamente. O sea, y las moas son gigantes. Y las moas son realmente gigantescas. Así que ha habido, digamos, aves rapaces de envergaduras colosales, por decir así. Sí, para darle una escala a las personas que nos escuchan, una moa es una ave caminadora de Nueva Zelanda que ya está extinta, se considera un subfósil hoy en día, que para que se den una idea, medían creo que 3 metros más o menos de altura,
Y en mi laboratorio pidieron a préstamo uno de los subfósiles que están en la colección de moas. Y la cadera de la moa, las patas, el fémur, creo que me llega a mis hombros. Es una guasada. Tuve la oportunidad de verla, la verdad que increíble. De hecho, yo me acuerdo que fui a visitar al laboratorio y dije, pero... Es más, dije, tuve una duda, ¿el ave elefante es lo mismo, no? ¿O eso estoy hablando de otra cosa? Sí, no recuerdo, bueno, no importa. Yo lo primero que recuerdo haberte dicho es un ave elefante, bueno, y me has dicho, no, es una moa, una cosa así. Y dije, no puedo creer el tamaño que tiene esos miembros posteriores, porque era hasta el fémur, me parece. Estaba armado hasta el fémur, si no me recuerdo. Sí, de las patas del fémur. Y hasta la cintura. Sí. Bueno, la cuestión que tenemos estas águilas enormes, estos acitrípidos, que cazaban moa, así que para tener en cuenta que sí había... Y son más recientes, mucho más recientes. Mucho más. No recuerdo otro caso. Sí, no, bueno, tampoco. Después hay aves enormes que no son águilas, pero bueno, tenemos estos pelagornítidos, o sea, del Eoceno, ¿no? O sea, hay casos de aves por ahí no rapaces gigantes. O sea, no, los pelagornítidos, bueno, sí, creo que arrancan en el Eoceno, pero llegan hasta el... desde el Oligoceno hasta el Pleistoceno, son más recientes. Mirá, un montón. Pero bueno, también envergaduras realmente colosales. No me extrañaría que encuentren aves rapaces también más grandes. Mal, totalmente. Me imagino, no sé, sí, o alguna de estas aves de costeras grandes, tipo, bueno, las escubas no son tan grandes, pero son bichos importantes. Sí, iba a tirar otra cosa, que bueno, ahí me va a contestar un poco más vos, creo. Nos está faltando una criatura mitológica fundamental, me parece. Digo, que por ahí puede tener su origen en animales prehistóricos. Que es uno que escupe fuego por la boca. Yo pensé que me iban a decir algo recontra críptico, tipo el conejo escondido de las cuevas. ¿No? Cuando es simple, ¿viste? Cuando es algo simple, capaz que es más difícil de reconocer. Sí, mal. El tema con los dragones. ¿Cómo es el tema con los dragones? Yo no recuerdo bien, es algo que no he indagado mucho, el tema de los orígenes de los dragones en las culturas populares. Porque nosotros tenemos este background, este contexto de como haber leído en las revistas Dinosaurio de los 90 de que se encontraban como esqueletos de dinosaurios en las cuevas de China y de ahí surgieron las leyendas. Pero me acuerdo que yo después me puse a buscar eso y no era tan así. Tipo, como no encontré historias referente a que habían encontrado esqueletos de dinosaurios en el año 200 después de Cristo y se armó la leyenda de los dragones. Sí. Por lo menos yo no lo encontré, no quiero decir que sea así, pero me llama la atención las convergencias en todo el mundo de los dragones. Sí, realmente, a ver, tampoco sé mucho acerca de dragones. Lo básico es que, o sea, la cultura, digamos, en la historia de los dragones tenemos dos fuentes fundamentales. Una que es la asiática, la visión asiática de los dragones, que son estos dragones en forma como de serpiente, sin ala, por lo general son buenos, son bichos que traen buena fortuna. Y después tenemos los clásicos de la Edad Media, estos dragones alados, por lo general son todos malos, o sea, son malignos. Sí, peleando con los San Jorge. Vemos normalmente reflejado, estos tipos de dragones son los que vemos reflejado mucho en Tolkien y en lo que... Sí, tal cual eso. O si no tenemos el caso de, ¿cómo se llama? El de Sigfrido, el caso de Sigfrido y me sale justo el dragón ese. No me acuerdo. El anillo de los Nibelungos. No sé si te acordás del dragón. Sí, la historia me acuerdo del anillo de los Nibelungos y de Brunilda. En ese tipo de historia, digamos, de mitología, los dragones son malos y son dragones que se toman tanto para Game of Thrones como para El Señor de los Anillos. Y me gusta cómo lo reflejan en Game of Thrones, porque los dragones no, si bien se pueden montar o lo que sea, no dejan de tener
esa cuestión de que no se pueden dominar, digamos. Son bichos que siguen siendo malos, por decirlo así. Eso O está... animales. O animales, claro. Por más que sean animales mágicos, son animales al fin y al cabo. Sí, después, por ejemplo, los Nazgûl voladores, yo no sabría dónde clasificarlos. O sea, ¿qué son? No, Dragones, ¿qué eso son? es un... El Señor de los No Anillos. sé qué... Sí, encima hay una complicación en los libros porque está el Nazgûl que es el jinete y después está la criatura Nazgûl que es ese coso, dragón, reptil, que no tiene forma de nada. Es un cuerpo de dragón con alas, todo, y después tiene ese cuello Sí. con la cabeza medio plesiosaurio, en las películas al menos. Sí, en las películas. Pero en las películas es más como un dragón, o sea, uno pensaría que es como un Sí. dragón en las películas. Pero en las películas lo que tiene es que es como que ya te definen una imagen. Por ejemplo, algo parecido pasa con el Balrog. Cuando vos ves el Balrog, ya todo el mundo piensa que el Balrog tiene alas, tiene cuernos, y es como está en las películas de Peter Jackson. Sin embargo, cuando lees sobre los Balrog no sabés si tienen alas. ¿Me entendés? No sabés. Sí, No sabés si son así de grandes. Exactamente, no tenés mucha idea. Fafnir, me estaba acordando. El del anillo de los Nibelungo era Fafnir. No me Y acordaba ni en para pedo. mí Fafnir lo que tiene es que Smaug, por ejemplo, del Hobbit, está muy inspirado Sí. en Fafnir, en el sentido de que es el típico dragón avaro que le gusta, no sé, como las riquezas, el Sí, oro y se codicioso, siente arriba de todo. Claro. Claro. Pero bueno, yo creo, mi opinión, pienso que debería, para mí creo, algún paleontólogo de no sé, de la Edad Media encontró algo parecido a un dinosaurio, carnívoro, lo que sea, y dijo, wow, esto es un dragón. Sí, Pienso, Bueno, medio que me diste el pie para dos cosas. Por un lado, para cerrar el programa. Y Bien. por otro lado, para hacerte una pregunta. ¿Qué ¿qué se pensás? vendrá? ¿Qué se vendrá? ¿Se vendrá el Balrog en Rings of Power? Mirá, no te lo voy a contestar porque te voy a spoilear. Así Ok. que te voy a spoilear. Así que mejor mirá el capítulo que te falta y no digo nada respecto a eso. Dale, hablando de eso, hoy a la noche voy a ver el nuevo capítulo y yo le voy a recomendar a la gente la serie, porque me parece una gran serie que si bien Sí. se aparta mucho de los libros, y la verdad que a mí me recontra chupa un huevo que se aparte de los libros. Sí, la han bastardeado bastante. Sí, me encanta la historia que están contando, por más que tiene sus baches y algunas cuestiones, pero sigue siendo fantasía clásica, y en la fantasía clásica pasan estas cosas de ayudas Sí. a último momento. Creo que la serie es super Tolkien sin basarse estrictamente en los libros. Entonces yo la recomiendo porque Pero me parece muy linda. totalmente. Aparte, por ejemplo, hablaron de los dioses, o sea, hablan de los Valar, hablan de los dioses, de todo digamos, del imaginario de Tolkien, hablan del origen de muchas cosas, de los orcos, por ejemplo, hablan de los árboles, realmente cubren bastantes aspectos y cuestiones que, o sea, yo lo que noto, muchas de las cosas que se quejan en realidad es la condensación del tiempo que hay. Que la condensación o sea, cosas que deberían ocurrir, quizá poner en la primera edad, en la segunda, lo que sea, pasan todo ahora. Y sin embargo, nosotros hemos visto, por ejemplo, Vikings, por ejemplo, que es historia, y tenemos, por ejemplo, alrededor de siglos, por ejemplo, 200, 300 años condensados en una historia que es para favorecer la historia, digamos. O sea, que está contada de esa manera. Hay personajes que se mezclan, que no deberían estar, que no son sincrónicos, y que sin embargo hacen una historia, los sucesos, las cosas ocurren. Hay personajes que están, hay personajes inventados, no importa, pero la historia se va contando como tiene que ser. Creo que eso lo hace muy bien Rings of Power. O sea, en ese aspecto, yo mirá, nosotros hemos leído bastantes libros. Me faltan libros, lo que no lo tengo lo leo en PDF, de a poquito voy llenando los baches de Tolkien. El Silmarillion, que es la Biblia, lo leí muchas veces y todavía lo tengo que seguir leyendo porque muchas cosas no me acuerdo. Claro, pero además el Silmarillion... No, digo que por más que haya leído bastante, yo sigo disfrutando la serie, la disfruto como lo que es, o sea, una serie.
Punto. No me voy a poner Totalmente. un exquisito. Me parece el comentario más acertado. Además el Silmarillion son recopilaciones de cosas sin terminar que hizo Tolkien y las juntó el hijo. Entonces, ¿qué es el canon y qué no es lo definido por Tolkien? Lo que escribió Tolkien fue muy poco. Es el Hobbit, el Señor de los Anillos y algunos cuentitos. Y el resto está editado. Entonces, como que es complicado esto de que la gente se queja de que están bardeando a Tolkien cuando Tolkien en realidad dejó un montón de cosas abiertas que nunca terminó. Y más allá de eso, me gusta que la serie tome su interpretación y haga su historia y cuente una linda historia y listo. Y yo la estoy disfrutando. Y se acabó. Sí, totalmente. Y además visualmente y musicalmente, a mí me abstrae de un nivel tipo, yo no puedo creer la calidad que tiene todo. Tipo, me pones en cámara lenta a una persona tomando sopa y estoy como, no puede ser la calidad que tenga esto. A mí se me hace que yo lo miro y me relajo. Y es como que no quiero que termine nunca. Mirá, me pasa otra de las críticas muy grandes que hay, que es la comparación con Game of Thrones. Con House of the Dragon. Para mí no tiene nada que ver, o sea, a mí me gustan las dos series y lo veo como dos cosas absolutamente distintas. Me parece que es como comparar Star Trek con Star Wars, porque tienen naves, porque tienen láseres, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, uno se guía en el conflicto humano, por decirlo así, los dragones son accesorios, y en el otro lo que importa es más la historia del mundo, la tierra, y no tanto las personas. Claro, por el bien versus el mal. Sí, ahí Star Wars siempre está mucho más cerca del Señor de los Anillos que de Star Trek. En ciertas formas. Sí. Estamos de acuerdo con eso. Bueno, che, Seba, la pasé de bomba acá hablando de todo esto. Sí, yo también, la verdad que sí, a pesar de los nervios, yo nunca hice un podcast. Es más, tampoco soy de escuchar muchos podcasts, pero te tengo prometido que voy a escuchar el último, el de Mauro. Así que, porque me dijiste está muy interesante, así que ya mismo creo que lo voy a escuchar después de esto. De una. Además tiene muchas cosas del cine viejo de dinosaurio que te vas a caer de risa y otras que te van a indignar también. No. Así que sí, gente. Sí. Mañana o en estos días te daré la devolución correspondiente. De una. Pero sí, yo también lo pasé muy bien, la verdad que me alegro. Así que te doy mil gracias por participar, por ser invitado, estar de invitado en este episodio sobre las ñoñadas que nos gustan, sobre todo Tolkien, la fantasía y la paleontología y un montón de yerbas más. y bueno, le mandamos saludos a los oyentes y las oyentas que nos escuchan y que nos mandan mensajes o nos dejan comentarios, así que espero que les haya gustado. Pueden disentir totalmente con lo que hemos dicho, así que está todo bien. Bueno, un saludo muy grande a todos también y gracias por bancarme. y bueno, nos hablamos pronto y quizás Adiós. en algún momento salga la parte 2 o la parte 3 de esto. A ver cómo sigue The Rings of Power. Ojalá, con Rings of Power o con otra historia de fantasía. Mal, totalmente. Así que, bueno, nos despedimos en este fin de largo y nos hablamos, Eva. Nos estamos viendo pronto. Nos estamos viendo pronto. Un saludo muy grande a todos. Dale, bueno. Adiós, gente. Nos vemos. Adiós, chau. Máximo Cosetti, de la Fundación Independiente de Paleontología, ¿cómo le va?